Y justamente en el día, en el marco del mes de la mujer, el Día de la Mujer que se viene es el 8 de marzo, vamos a recibir a la doctora Noelia Encinas, fiscal de Cámara. Antes de saludarla, yo quiero hacer mención de que la doctora fue premiada como Mujer Destacada del Año en marzo del 2025 por su trabajo en la justicia, otorgado en virtud de la ley provincial y en el marco además de los actos oficiales del Poder Ejecutivo Provincial por el 8M. También la doctora Encinas se ha destacado por su labor como fiscal especializada en género y actualmente cumple funciones como fiscal de Cámara número 1 de la primera circunscripción judicial, y su compromiso y trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres reflejan la importancia de seguir impulsando la perspectiva de género en la justicia. Así que realmente es una gran labor que hace la doctora Encinas, que nos ha hecho el honor de visitarnos en el día de hoy. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, realmente es hablábamos fuera de cámara un poco sobre el trabajo arduo que tiene una fiscal, y sobre todo cuando se trata de violencia de género. Y nos ha contado que ha tenido casos muy relevantes en la provincia. Mientras me desempeñé como fiscal de investigación número 11, que es una de las fiscalías especializadas en temática de género, que cabe resaltar que esa fue una oportuna decisión del Procurador General en su momento, allá por el 2019, cuando comienza por el gran volumen y también a visibilizarse, ¿no? Unos anuncios se animaban a denunciar mucho más, y entendió que la mirada debe ser distinta. Si bien todos los operadores judiciales estamos obligados a investigar con perspectiva de género, las fiscalías especializadas en temática de género tienen esa mirada distinta y se enfocan exclusivamente en ese tipo de casos. Así que la verdad que a mí me tocó transitar una época de crecientes números en el delito más grave o la forma más extrema de la violencia de género, que es el delito de femicidio, en intervenir en las investigaciones de causas de femicidio muy complejas, muy resonantes, muy conocidas, y que han llevado a que aquellos que no han permanecido con vida actualmente estén todos condenados por el delito por el cual fueron acusados en su momento. La actividad de las fiscalías de género, yo ayer escuchaba a la doctora Noel Benítez, que es la actual fiscal de género número 11, y es cierto, la actividad es los 365 días del año, con turnos rotativos, y también esta situación hace que la presencia del fiscal de investigación o de la fiscal de investigación cuando hay hechos graves de violencia de género o cometidos en contexto de violencia de género sea muy importante, porque la mirada que tenemos que tener a la hora de investigar un delito enmarcado en un contexto de violencia de género los diferencia de cualquier otro tipo de delitos. Y no hablamos acá de preferencias o de deber principal, estamos obligados por protocolos, ¿sí? Claro. Nosotros hemos adherido por ley, por la 3514N, es una ley provincial, y además por la Procuración al protocolo UFEM, que es un protocolo que nos indica, digamos, que para conocer cómo son las intervenciones en el lugar del hecho, qué es lo que hay que mirar, qué hay que advertir, para determinar y para aprobar también este contexto de violencia de género, porque es un elemento que hay que probar. Hace muchos años se decía que hacía falta denuncias previas, que si no había denuncias previas no había violencia de género, y todo eso fue evolucionando y entendiendo que no hacía falta una denuncia previa. Específicamente, justamente el femicidio es la máxima expresión de la violencia de género. Y también forma parte de lo que es estar dentro de un ciclo de violencia de género, que todos sabemos y conocemos cómo funciona esto. Primero viene la etapa del enamoramiento, del encantamiento, la pareja que es buena, que acompaña, y después aparece el controlador, el manipulador, aquel que te aísla.
que no te permite, que habla mal de tu familia, que habla mal de tus amigos, que controla tus redes como una forma de decir te cuido o me interesa que no corras riesgo, y después explota la violencia. Noelia, pasa mucho todavía que cuando suceden estos casos de violencia absoluta, de, bueno, como vos decías, el femicidio o la muerte de la mujer es el último, el peor de las violencias, por supuesto. Pero cuando pasa, por ejemplo, no sé, amenazó a su exmujer cuando sale sobre todo en las noticias y los comentarios de la gente es, ¿y por qué no denunció? O cuántas denuncias previas hubo antes de la muerte. Primero vos como mujer y después como parte de la justicia, ¿qué te produce eso? Siempre están buscando el por qué no hizo algo antes. Es culpa de ella Y que no... muchas veces, y nos damos cuenta cuando vamos a hablar, por ahí también con las psicólogas, que muchas mujeres no se saben que están dentro de un ciclo de violencia, porque naturalizan vivir de esa manera, sí, es natural, los celos, me cela porque me ama, me controla porque me ama, Porque me cuida. no me da plata porque me cuida, no quiere que gaste, entonces también me controlan los gastos, mi familia me hace mal, entonces está bien que yo no me junte con mi familia. Y la mujer no se da cuenta que está en este ciclo, que forma parte, que ella está siendo violentada de distintas maneras, en forma psicológica, en forma económica. Entonces por ahí dice uno, ¿por qué no denunció? Porque a lo mejor un te voy a matar está tan naturalizado dentro de lo que es la relación de pareja, que no lo percibe como algo grave, sino como algo cotidiano. Y por eso es importante involucrarse, entender, leer, saber cuáles son los indicadores, que el profundo control, los celos excesivos, no es amor, no es una relación sana. La relación se basa en la confianza, en el buen trato. Nunca fue más derechos, siempre es iguales derechos. Y eso también es algo que hay que tener presente. Nunca fue quiero más derechos, quiero iguales derechos. Claro. Iguales derechos en la sociedad, iguales derechos en la relación, iguales derechos en mi trabajo. Y no por ser mujer uno tiene que soportar. Y en este caso pasa muy seguido de que está tan naturalizado ese ciclo de violencia que para la mujer es normal vivir de esa manera. Y cuando reacciona muchas veces ya es tarde. Claro, es como un laberinto, ¿no?, que fue entrando y no sabe cómo salir, por dónde inició también. Exactamente. Pasaba mucho que no, lo que pasa es que siempre me dice así, pero nunca hace nada, hasta que pasa. O hasta que va increciendo, porque la violencia se va acrecentando. Comienza como formas de manipulación, como formas de aislamiento, como formas de control, y después ya pasamos a lo que ya es un delito, la amenaza, pero está tan naturalizado que el que te diga te voy a matar forma parte de una discusión de pareja. Y después pasamos a las lesiones graves, al delito de lesiones. Pero bueno, en realidad se dio en el marco de una discusión, entonces yo también tuve la culpa porque si yo hubiera hecho tal cosa. Entonces se naturaliza tanto vivir en ese estado de violencia permanente, que por ahí cuando la mujer, muchas veces la mayoría reacciona a tiempo, van y hacen su denuncia, piden ayuda, es lo que deben hacer. El Estado tiene numerosos mecanismos de protección, desde las más elementales, como es una perimetral, como normalmente la llaman, que es la prohibición de acercamiento o la prohibición de contacto, o el botón antipánico. ¿Por qué? Porque cuando uno no llega a la máxima situación de un hecho de violencia, pero se da cuenta y quiere salir, ahí es donde también se empieza a complicar la cosa. Porque el agresor no quiere que esto termine, no quiere que su víctima se vaya, porque está acostumbrado a vivir de esa manera y porque está normalizado vivir de esa manera. Entonces, cuando la víctima pide ayuda, ahí comienza otro ciclo que es aquel de impedirte que te vayas. Y es importante saber que la justicia está. La justicia, la policía, tenemos distintos mecanismos, el botón antipánico, que es conexión directa, el llamado hoy alerta mujer,
que es en los celulares, que es conexión directa con el 911, con la asistencia. Por ahí en situaciones más complejas se suele pedir que se active un plan de contingencia. Esto es pedir que los patrulleros pasen en forma permanente, por ahí cuando no se lo puede aprender o está prófugo. El dispositivo dual, Sí. que es de control, si bien el dispositivo dual está establecido para casos específicos de alto riesgo de vida, son todas medidas de protección que las mujeres tienen que saber que la justicia puede y cuenta con esas herramientas para ayudarlas. Claro, que no están solas. Claro, que no están solas. Exactamente. Teniendo en cuenta bueno, su trayectoria y su experiencia, cuando se llega, lamentablemente, bueno, a un juicio porque hubo una persona que perdió la vida, y en el caso de los juicios de jurados, juicios por jurados, ¿cómo se le explica al jurado qué elementos deben tener en cuenta a la hora de juzgar en un contexto de violencia de género? Como les contaba hoy, este contexto de violencia de género tiene que ser probado, ¿no? Y al jurado, primero y principal, se le explica, yo no, porque yo no puedo hablar de derecho, sino de hechos. Yo como fiscal, en mis alegatos o cuando te dirigís al jurado, no le puedes explicar el derecho. Para eso forman parte, para eso están las instrucciones finales que el juez o la juez que intervenga tiene que decir y tiene que enseñar al jurado qué es esto de la perspectiva de género, ¿no? Por ahí no llegando a un extremo, sino a un caso de abuso sexual, donde tenemos una víctima, bueno, enseñarle cómo se valora ese testimonio de la víctima, esa persona que tuvo el valor de sentarse ante 12 personas, de contar el delito por el cual fue víctima, y que ese testimonio es tan importante y que en ese tipo de delitos tal vez no haya otro tipo de pruebas. Pero no cualquiera se anima realmente a sentarse frente a 12 personas a contar cómo ha sido avasallada en su integridad sexual. Entonces, la importancia radica, y en realidad constitucionalmente estamos obligados, de que las instrucciones al jurado que se le da antes de que pasen a deliberar tienen que tener conceptos de perspectiva de género y mostrarles cómo se valora la prueba que ellos van viendo a lo largo del juicio en este tipo de situaciones. En el caso de los femicidios, uno recurre a la familia, a los amigos, a aquellos que hayan sabido que era una relación tóxica, que siempre se trataban mal, que no era la primera vez, o que ella quería romper el vínculo y por eso pasó lo que pasó. Entonces, mostrarle al jurado que no es solamente un hombre que mató a una mujer, como dice la ley, sino este contexto de violencia de género que viene dado por la relación de pareja, el vínculo, el tipo de vínculo en esa relación de pareja. Y entonces eso hay que mostrarle al jurado también para que pueda comprender, es mi función. Yo como fiscal tengo a cargo la acusación y mostrarle al jurado que esto es un femicidio y hay cosas que yo le tengo que probar al jurado. Y después es tarea del juez explicarle cómo tiene que mirar aquello que han escuchado durante el juicio por jurados. Un gran labor. Antes de salir al aire nos contaba que les gusta ir al lugar de los hechos, porque generalmente los fiscales tienen una mirada distinta de lo que pueden llegar a ver ahí en el lugar. Cuando yo era fiscal de investigación en la Fiscalía 11, sí, siempre fui a los lugares del hecho, sobre todo en estos casos de femicidio, justamente porque el protocolo UFEM nos indica que cuando uno entra al lugar, primero la forma, ¿no?, de entrar a un lugar que no es un robo, no es un hurto, sino la forma, los controles, la preservación de la prueba. Por eso es tan importante la presencia del fiscal en investigación, porque uno tiene que preservar la prueba, tiene que preservar la víctima. ¿En qué sentido? Las manos, todo lo que pueda llegar a ser material probatorio. A veces no hay duda en cuanto a la autoría, a veces sí. Entonces, si nosotros perdemos esa prueba, después empezamos a discutir de si fue o no fue, porque yo estaba o no estaba. Y también esa mirada de decir, mirar el lugar, si hay signos de violencia,
uno de los ejemplos es, por ejemplo, que haya habido una discusión, entonces hay algo roto, un portarretrato, algo que haya tenido un significado para la víctima. Eh, por eso es muy importante en estos casos la presencia del fiscal en el lugar y observar todo, y hablar, y conocer, y mirar, y sobre todo conservar correctamente la prueba y no perder, porque después es muy importante a la hora de ir a un juicio, por ejemplo, cuando no se asume la autoría, de tener correctamente todo preservado y recolectado para obtener una condena. Con el caso Cecilia, es como que en un momento todos nos volvimos parte de la justicia porque todos queríamos opinar, todos sabíamos. Y después, obviamente, con el tiempo te das cuenta que el gran labor que se viene haciendo, sobre todo la justicia con perspectiva de género, lamentablemente tienen que suceder estos tipos de hechos que tengan una trascendencia política, periodística, para que se conozca un poco más del trabajo que ustedes hacen. La sociedad en general entiende el trabajo que ustedes hacen o todavía sigue juzgando a la justicia? Yo creo que algunos sí, y por eso confían en la justicia y por eso aumenta el número de víctimas que van y piden ayuda, está visibilizado. También es cierto que hay muchísima parte de la población que duda de la labor de la justicia, pero es importante saber que si se llegaran a cometer errores, no son intencionales, no son a fines de garantizar nada distinto que no sea que se haga justicia. En el proceso, por supuesto, puede haber errores, somos todos humanos, podemos cometer, pero sin dudas que tratamos de minimizarlo porque el objetivo es que sea justo. Justo puede ser para un lado o para el otro. Nosotros los fiscales tenemos el deber de actuar con objetividad. Es decir, probar aquello que entendemos que sucedió con objetividad. Tal vez puede pasar que no sucedió eso o sucedió de otra manera. Entonces, por ahí es cuando dicen, no, pero o se opina mucho y uno mira los expedientes y nada de lo que se dice pasó en el expediente. Salen a prejuzgar anticipadamente, ponen en una posición a la víctima también de que a veces se la lleva a ir hacia atrás. Y uno mira el expediente y dice, ¿de dónde sacaron esto? Esto no es así, o estos son interpretaciones que son ajenas a lo que nosotros tenemos probado que pasó. Tal vez nosotros, siempre decimos como fiscales, no visibilizamos lo suficiente nuestro trabajo. El silencio muchas veces deja como un gris ahí en que todos puedan opinar sin saber realmente lo que sucede. Exactamente. O va a causas que van los defensores y dan su campanada. Y nosotros sabemos que los expedientes penales son privados. Sí. Y no podemos ventilar, no podemos revictimizar a una persona, no podemos ventilar pruebas. También nos compromete a nosotros si hacemos de esa manera. Entonces, sí, siempre decimos que falta esto de por ahí contarle a la gente cómo es el trabajo. Y lo fundamental que es el trabajo también del fiscal. Dentro del ámbito judicial, ¿cree que todavía hay barreras para las mujeres a la hora del trabajo? No, para nada. Para nada, para nada. El techo de cristal dentro de lo que es por lo menos de la justicia de la provincia del Chaco, no. De hecho, si nosotros miramos lo que es el ámbito del Ministerio Público Fiscal, hoy por hoy la mayoría de fiscales son mujeres. Existe esa paridad. Exactamente, exactamente. Acá no, acá todo es muy transparente, o sea, uno va, rinde, acredita tener la idoneidad para ese cargo, sin distinguir si es hombre o mujer. Tenemos un fiscal especializado en género que es hombre. Entonces, y lo mismo que en cantidad de mujeres, nuestro Superior Tribunal de Justicia tiene también mujeres, o sea, en la justicia es muy igualitaria, en la justicia del Chaco es muy igualitaria. Otra de las cosas también, volviendo como un poco al caso Cecilia, es como, bueno, es un nombre que lo conocemos todo, o el caso lo conocemos la mayoría, no solo a nivel del Chaco, sino que fue un caso
de renombre nacional. Pero vos nos decías que cuando eras fiscal de género también te tocó en una época en donde hubo muchos femicidios seguidos, muchos nombres que por ahí, y vos los tenés muy presente, y eso me hizo mucho ruido Sí. porque muchas veces son números. Bueno, un femicidio más, Chaco tiene, no sé, la mayor tasa, son 10, son 9, se pelean entre quién en los observatorios. Y eso quiero resaltar porque vos tenés nombres propios que un nombre es una víctima. ¿Sí? Y eso me parece que también muestra mucho tu valor y tu desempeño como fiscal de género. Siempre digo que por ahí cuando salen las noticias, por ahí se valora un poco más el entorno y nos olvidamos de la persona, de la mujer que hoy no está, qué era, quién familias era, que qué dejan, quería, sí. cuáles eran sus sueños. Yo tengo muy presente las causas de femicidio, a ellas, a cada una de ellas. Bueno, yo les comentaba que todos han resultado condenados, no hay ninguno de los que haya quedado impune. Aquellos vivos, después tenemos los que se han quitado la vida, pero también en esos casos se investiga, aun cuando el autor, después de cometer el femicidio, se quita la vida, se investiga como si se tratara de un autor vivo, porque uno tiene que determinar que esta persona fue el autor de ese hecho y también se habilitan un montón de derechos para, si hay hijos, producto de esa pareja, entonces tenemos la ley Brisa y para eso es importante determinar que fue a consecuencia de un femicidio y no de otro delito. Entonces, por más que estemos ante un autor que se quitó la vida, se investiga como si tratara de un autor vivo, con la misma cantidad de pruebas, los dos. Uno termina condenado, el otro termina en una situación de archivo, porque no hay persona a quien llevar adelante el proceso penal, pero garantiza derechos a los hijos o a quienes quedan como víctimas indirectas de ese femicidio. Doctora, decíamos en el inicio de la nota que bueno, la invitamos también en el marco del Mes de la Mujer y por toda la labor que hace. Antes de pedirla, me gustaría que le dé un mensaje a las mujeres que la están viendo. A cada mujer, invitarlas a que si se sintieron en esta entrevista de alguna manera identificadas en cada concepto, en decir, a mí sí me controla en lo económico o a mí sí me amenaza, o invitarlas, confiar en la justicia. Tenemos buenos fiscales especializados en violencia de género, que confíen en la justicia, que las podemos ayudar, que no hace falta permanecer en ese lugar de violencia y de hostilidad para tener derechos. Así que las invito a que concurran, que están cada uno, son sumamente dedicados. Después cuando nos llegan los expedientes a nosotros, que yo les contaba, en mi caso particular, que son delitos criminales, yo me entrevisto con cada una de ellas. Me tomo el trabajo de citarlas y de explicarles y de contarles qué es lo que pasó, qué es lo que va a venir, que sepan que no están solas. En mi caso en particular, siempre de puertas abiertas, aquella que quiera ir a hablar o que sienta la necesidad de ser escuchada, San Martín 66, Fiscalía de Cámara Primera, y que sepan que no están solas, que la justicia está para protegerlas. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su gran trabajo. Muchas gracias. 11:41.